Bien, estamos miércoles 3 de febrero del año 2022. Y el día de hoy es una edición más de lo que es propuesta a través de las ondas de Radio Moderna y la 930 de la amplitud modulada del dial. También estamos en la página de la radio, en el Facebook de la radio, que ustedes pueden tranquilamente sintonizar. Bueno, aquí me han pasado el link, pero voy a compartir. Es https://www.facebook.com/Radio Moderna Perú. Entonces, ustedes pueden también ingresar allí y estaríamos pues en comunicación permanente, ¿no? Bueno, en la mesa de conducción, como siempre, Florecita Rodríguez Latorre. Lista para brindar lo mejor de esta hora, de carácter no solamente informativo, sino también de carácter pues de opinión. Somos un programa básicamente de opinión. Muy buenas tardes. Bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Toda uno desea ver, primero, conversar contigo la multiplicidad de funciones y de trabajo que tienes que realizar. Y por otro lado, luego con la odisea de mis técnicos que primero me enviaron un link y después me cambiaron el link. Bueno, pero disculpas del caso, la disculpas del caso. No, para nada. Es un gusto estar contigo más bien y con tu público. Suele pasar a veces, ¿no? Y sobre todo en esta etapa, pues, de teletrabajo, ¿no? Pero comunicarte que estamos transmitiendo no solamente a través lo que es el Internet, a través de la página del Facebook de Radio Moderna, a través del YouTube, a través de la página Revisa y Opina, sino también estamos transmitiendo a través de la señal abierta. O sea, el que no tiene Internet puede sintonizar los 930 AM del dial de Radio Moderna y ahí estamos. Ahí nos encuentran y ahí te pueden escuchar. Bueno, ¿quién es Martín Guerra? Porque Martín Guerra no es tu nombre. Tu nombre es Jorge Vatacorso. Eres hijo de un gran poeta arequipeño, Jorge Vatacorso, y de la maestra Flor Díaz Tubiar. Has estudiado sociología y has concluido de territorio. Es posible, digamos, que no solamente que hayas desarrollado políticamente a través de la agrupación de izquierda socialista, sino que también has avanzado en muchos temas más. Sobre todo, has incidido más en lo que es José María Arguedas, ¿no? Pero ahora yo no te voy a poner la pauta, o sea, yo no te voy a poner los temas, los vas a poner tú, porque de eso se trata. Se trata de un compartir de ideas aquí en esta pantalla y de que el público pueda preguntar y preguntar, digamos, acerca de lo que más quiera. Podemos comenzar, Martín Guerra, con lo que tú quieras expresarle a la población. Bienvenido a la plataforma de Radio Moderna. Gracias por la presentación. Bueno, lo primero que hay muchas cosas que han pasado en el país, ¿no? Pero lo primero que podríamos hablar es sobre los 111 años del nacimiento de la Mauta José María Arguedas. Creemos que una personalidad como la de Arguedas es fundamental para entender qué ha ocurrido en el Perú desde hace tantos siglos, diría yo, y lo que viene ocurriendo en el momento actual, ¿no? Tenemos un país con un racismo que está presente, aunque se diga que no, y aunque se pretenda ocultar, es un racismo que además adquiere características clasistas muy notorias, contra las que luchó José María Arguedas. Toda su obra, tanto literaria como antropológica, científica, social, está dedicada a la lucha contra el racismo, pero no solamente contra el racismo, sino en pro de las culturas originarias de nuestro país, que son muchas, por cierto. Tenemos un país corrupto,
en donde las autoridades, más allá de los nombres y apellidos, ¿no? Eso puede haber cambiado en mayor o menor medida, pero hay una estructura del Estado que es corrupta, que se presta a la corrupción, según el análisis del fallecido profesor Quirós, que publicó Historia de la Corrupción en el Perú, donde señala que es la institución colonial la que estructura de alguna manera la corrupción, diciéndolo más fácil, sin corrupción no funciona el Estado colonial y sin corrupción no funciona el Estado republicano. Por lo tanto, nuestro Estado es corrupto por esencia, ¿no? Y eso nos lleva a la idea de que maquillar el Estado, haciendo algunos cambios simpáticos, pero no de fondo, no, nada más nos va a llevar a lo mismo, ¿no? Solamente que con otros nombres y apellidos. Arguedas también denuncia esa corrupción del Estado, que tenía como característica principal ocultar, negar el pasado nuestro, nuestros diversos pasados, porque aquí el Perú fue un país armado a la fuerza, digamos, por la República. Antes el virreinato fue distinto y antes Tahuantinsuyo fue distinto también, ¿no? Terminamos con una gran porción de territorio amazónico que, por cierto, los incas nunca tuvieron una influencia, sino, digamos, secundaria. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Entonces, Arguedas estudia también eso, ¿no? Los choques culturales, el ocultamiento de los aportes históricos y culturales, religiosos, literarios, etcétera, de nuestros pueblos antiguos, y eso pues ha degenerado un Estado corrupto, un Estado mafioso, un Estado racista, un Estado excluyente, que es lo que tenemos ahora. Entonces, es curioso que la fecha de Arguedas siempre pase desapercibida para las altas esferas del gobierno, ¿no? Y si lo que Arguedas señaló, Florecita, en su momento, ya estuviera superado, yo no haría cuestión de Estado que paseara desapercibida su homenaje, porque no todo el mundo pues tiene que homenajear a un escritor y un antropólogo, sino los que siguen su obra. Digamos, con tal de que se le mencionara y se realizaran algunas efemérides, yo no me molestaría. Pero ocurre que el Perú es más racista que antes, solo que disimulado. Ahora todos decimos que no somos racistas, pero definitivamente en la última elección presidencial vimos cuán racista puede ser el Perú y cuán clasista puede ser el Perú. Y como profesor y con otros colegas hemos conversado, te comento, sobre cómo muchos estudiantes universitarios de prestigio o de gran poder económico hacían comentarios refiriéndose a determinados personajes políticos, por ejemplo, al actual presidente cuando era candidato, estudiantes que escribían, digamos, confusamente, que planteaban sus ideas de una manera que pudo ser mejor, para decirlo así, con pobre dominio de la historia, acusaban a tal candidato de bruto, ignorante, ¿no? Entonces uno observa que no solamente hay racismo, sino que hay desconocimiento del... el problema de nuestro país es que los medios de comunicación han embrutecido a la sociedad y han dado a la sociedad, la que ocupa los privilegios en el país, la idea de que son inteligentes, de que son más cultos que el resto, de que dominan cosas que en realidad no dominan. No hay clase más ignorante, lo diría con todo respeto, que la clase dominante en el Perú, ¿no? Y se ve por su racismo, su desconocimiento de la historia, su hispanofilia, su admiración a gobernantes e ideas fascistas en el mundo, como el partido Vox de España, su reconocimiento a cuestiones que ya están desfasadas en las sociedades más avanzadas del planeta. Sin embargo, ellos juzgan el intelecto de diversos personajes, ¿no? Entonces uno se sonríe, primero porque da pena, ¿no? Da pena ver a alguien que en nombre de la inteligencia critica una acción de manera absolutamente equivocada, ¿no? Y después da pena, ¿no? Porque da mucha pena ver que jóvenes de nuestro país creen tener la razón con argumentos absolutamente ahistóricos, cifras equivocadas y conceptos erróneos y ofensivos, ¿no? Entonces, hemos llegado a un momento para que me puedas decir lo que me ibas a decir. Hemos llegado a un momento en donde el Perú tiene más jóvenes que adultos y adultos mayores, por cifras. Tenemos muchísimos adolescentes y jóvenes que se les ha dado una educación nefasta, que se les ha acostumbrado al que roba pero hace obra, y que se les enseña que da vergüenza ser
cobrizo, da vergüenza ser originario, da vergüenza reivindicar las lenguas nacionales, da vergüenza ser del Perú profundo, ¿no? Da vergüenza hablar quechua, hablar aymara, hablar lenguas amazónicas, y que es mejor, pues, conocer el inglés. Por cierto, qué hermoso conocer el inglés, el francés, el alemán, todas las lenguas. Si yo pudiera, hablaría todas las lenguas, ¿no? Porque es hermoso leer su literatura en su propio idioma, pero bueno, hay que privilegiar primero las propias formas de comunicación, ¿no? Uno no puede conocer a otra persona si no se conoce muy bien a sí mismo, lo decía Sócrates, ¿no? Entonces, y cualquier persona que se haya acercado a los estudios sabe que uno debe conocerse a sí mismo. Entonces, un pueblo que no se conoce es un pueblo que comete esos dislates. Y eso le conviene a un sector que gobierna muy bien instruido, ¿no? Que está tras los hilos y que sabe que un pueblo ignorante es un pueblo fácil de gobernar. No digo que todos los peruanos seamos ignorantes. Estoy criticando justamente ese sector que cree tener la razón y que quiere manejar los hilos del destino del Perú, pero que no conoce la historia, que la desprecia es más, y que desprecia además a escritores como Arguedas, como Mariátegui, a los cuales tildan abiertamente de terrucos, ¿no? Y ya pues eso da un poco de risa, y es la macartización de la sociedad, ¿no? Entonces Arguedas está más vivo que nunca, porque las cosas que criticó, lamentablemente, siguen vigentes y están robustecidas. Claro, pero yo estoy segura, inclusive, Martín, que muchos jóvenes y de repente muchas personas mayores desconocen quién era José María Arguedas. Estoy totalmente segura que no han leído las obras de María Arguedas. Precisamente pienso que por toda esta campaña de los medios de comunicación que no instruye, sino hace todo lo contrario, pues se desconoce que fue un escritor de Andahuaylas, que nació el 18 de enero del año 1911, que muere demasiado joven, a los 58 años, y que muere un 2 de diciembre del año 1969, que tiene obras maravillosas, que tiene obras, por ejemplo, como El zorro de arriba, El zorro de abajo, Toda la sangre, El río profundo, el sexto, en fin. Entonces yo creo que reivindicar a José María Arguedas comienza por explicar a la juventud quién es, qué hizo, ¿no? Y demostrar que su pensamiento pues sigue vigente, ¿no? No solamente en el aspecto que tú has señalado, sino también en muchos otros aspectos. Lamentablemente falleció demasiado joven, ¿no? Y eso no permitió que de repente pues diera más de lo que él era capaz de dar, ¿no? Los grandes hombres mueren demasiado jóvenes. Esa es un poco la tragedia de la historia, ¿no? Pero bueno, ustedes han desarrollado una serie de actividades. Yo quisiera que tú le cuentes a la población, que le cuentes a la Radio Moderna, qué actividades han desarrollado como izquierda socialista por precisamente este aniversario de José María Arguedas. Bueno, gracias. Nosotros nos sumamos a la invitación que hiciera la gran cantora popular Margot Palomino, nuestra Margot Palomino, con los Jueves Arguedianos, en alianza con la dirección del Centro Cultural de San Marcos y con la dirección de Folclor del Centro Cultural y de la Universidad de San Marcos. Entonces, gracias a esta alianza para organizar un conversatorio, un homenaje a Arguedas, nosotros pudimos sumarnos y participar en este acto cultural, ¿no? Y ahí es interesante, se plantearon las ideas principales de Arguedas. Hay que decir a nuestros oyentes que Arguedas es considerado siempre un literato, ¿no? Cuando, solamente por hablar de extensión, cuando uno observa los tomos de sus obras literarias, son 5 tomos extensos, pero cuando uno ve los por fin publicados el año 2011 tomos de obra científica, encontramos que son 7. Entonces Arguedas escribió más sobre antropología, sociología, museología, cultura, que literatura. Entonces hay un empecinamiento en inmovilizarlo solamente como literato, cuando Arguedas es un profundo e interesante científico social. Lamentablemente en San Marcos no se estudia Arguedas, sino muy superficialmente, y en la Universidad Nacional Agraria tampoco, y en otras universidades menos, ¿no? Entonces no solamente está el Arguedas creador de las obras literarias, sino está el Arguedas que pone en jaque a la situación dada en el Perú y
la estudia profundamente. Es un defensor del folclore, es un estudioso de la vestimenta, de la música, es músico también. Es un estudioso de los mitos quechuas, en general andinos, e incluso recopila con Francisco Izquierdo Ríos cuentos y canciones de la Amazonía y de los Andes, ¿no? Entonces pretendía abarcarlo todo en su análisis del Perú como nación. Y esto sí es cierto, pues no se lee, no se lee ni la obra literaria, ni se reivindica los aportes científicos, ¿no? Y me refiero a las carreras de ciencias sociales. Pocos antropólogos han leído la obra de Arguedas, sociólogos menos, ¿no? Lo digo porque soy sociólogo y conozco a mis colegas. Entonces, estamos siempre muy adheridos a los parámetros de los paradigmas europeos, norteamericanos, ¿no? Se conoce mucho el culturalismo, el funcionalismo en antropología, pero poco aporte de Arguedas. Arguedas inaugura una propia cátedra antropológica y etnográfica en el Perú, bajo la impronta de Mariátegui. Recordemos lo que dice él en su premio, ¿no? El premio Garcilaso dice, fue leyendo a Mariátegui y después a Lenin, que encontré una verdadera lógica a las cosas. Entonces, él con Mariátegui diagnostica el Perú y lo entiende. Claro, él es criado por la nación quechua desde niño, ¿no? La entendía subjetivamente, pero con Mariátegui la entiende científicamente. Y después a Lenin porque comprende la lucha de clases. Arguedas abandona su idea de que solamente el odio racial para entender que hay un odio de clase, ¿no? Y que cada vez que acá en el Perú alguien quiere cambiar las cosas, aunque sea un poquito, lo van a bloquear. Y ahora tenemos, Florecita, un gabinete nuevo con personajes, muchos de ellos nefastos, ¿no? Con un primer ministro que reconoce que es aprista de corazón, que ha cambiado 7 veces en los últimos 10 años de tienda política, que es del Opus Dei, ¿no? Y que, bueno, lo encuentro un poco extraviado ideológicamente. Un ministro de Economía que es un liberal, ¿no? Que va a empatar muy bien con Velarde en el OSR, una ministra de Energía y Minas que ha trabajado en la Dirección de Control Social en el Ministerio del Interior. Si tenemos en el país la mayor cantidad de conflictos sociales en las zonas arguedianas, diremos, en el Perú profundo, la mayor cantidad de conflictos sociales son conflictos socioambientales, por meter mineras sin consultar a los verdaderos administradores del territorio que son las comunidades. Y se nombra ministra a una señora que tiene experiencia en dominio público en el Ministerio del Interior. Estamos hablando de una ministra represiva, eso es lo que se ha querido. Y así podemos enumerar una serie de personajes. El cuestionado ministro del Interior con juicios vigentes, ¿no? Por corrupción, por tráfico ilícito de drogas. Entonces, ojalá sea mentira esto, sea un bulo de los medios, ¿no? Yo quiero creer en la buena fe de las decisiones que se han tomado. Pero ¿a dónde estamos, ¿no? En este momento tan crítico en el país, con las huellas del pasado colonial y de una república criolla que se construyó de espaldas al pueblo, con un gobierno que se pensaba era un gobierno popular? Entonces vemos ya probablemente una humanización del presidente. Claro, vamos por partes. Mira, tú me estás diciendo lo que yo había dicho mucho antes de que ganara Pedro Castillo, ¿no? El presidente de la República, que el suelo estaba parejo y que no iba a pasar absolutamente nada, ¿no? De repente, basándonos un poco, bueno, en cómo se venían venir las cosas, ¿no? Realmente, usted, izquierda socialista, apoyaron un poco a la candidatura de Pedro Castillo, es lo que yo tengo entendido. Ahora, tú me vas a desmentir, me vas a decir si sí o no. No te voy a mentir, nosotros apoyamos a la candidatura de Perú Libre antes que Pedro Castillo, con su candidato Pedro Castillo, cuando toda la izquierda apoyaba Juntos por el Perú. Nosotros tuvimos la posición de apoyar a Pedro Castillo porque pensábamos que el pueblo estaba atrás y de hecho el pueblo estaba detrás. Que después haya virado y se haya dividido de su casa matriz, eso es otra cosa. Y que quienes perdieron la elección en el sector de izquierda, que son los de Juntos por el Perú, terminaron muchos de ministros que ahora han sido expulsados en la creciente derechización del gobierno de Pedro Castillo, es otra cosa. No te voy a negar y sigo creyendo que tuvimos la razón, pero eso no significa que ante un viraje hacia la derecha nosotros no pasemos también a hacer la crítica consecuente, ¿no? Eso me parece excelente, porque hay muchos compañeros, digamos, que han apoyado y que después niegan ese apoyo, ¿no? Dicen, no, nosotros no estuvimos de acuerdo. En fin, lo malo de la izquierda en el Perú, bueno, de las muchas izquierdas en el Perú, es que se dividen.
se atomizan. Entonces, cuando necesitamos una unidad, no la tenemos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que no pasa con la derecha, ¿no? Como yo siempre te lo he manifestado. O sea, la derecha se une y se une con tal fuerza que definitivamente pues no nos permite avanzar. Ahora, en cuanto a Pedro Castillo, bueno, evidentemente, pues es notorio su cambio, ¿no? O sea, es notorio su cambio. A veces estoy pensando, lo que me dicen algunos amigos, me dicen, mira, Flor, en el país la historia se repite, pues, o bien como tragedia o bien como comedia, ¿no? Y estoy a punto de creer que esta vez estamos en el lado de la tragedia, porque definitivamente tenemos un presidente que no da aparte de la campaña de los medios de comunicación que lo satanizan y buscan los defectos y todo lo que tú quieras, pero aparte de todo eso, lo realmente cierto es que es un profesor que le falta, ¿no? O sea, no da la talla. Y aparte creo que peca un poco de ingenuidad porque hace caso de unos asesores que lo que hacen es que pise el palito a cada momento, ¿no? Entonces siempre tenemos que se dispara los pies. Pero bueno, este gabinete tampoco nos ofrece nada bueno para el país. ¿Qué es lo que hay que hacer? O sea, yo escuchaba a algunos analistas de que hay que forjar, hay que lograr la unidad popular, pero el pueblo no está concientizado, o sea, el pueblo no conoce, no te voy a negar que hay algunos sectores de avanzada que sí, hay un pueblo intermedio que puede conocer, pero la mayoría de la población no sabe. No sabe de política. Es más, mira, todavía tenemos analfabetismo. Entonces, la pregunta es, Martín, ¿qué esperamos de este gobierno? ¿Qué esperamos de este gabinete? Ya me lo has dicho, pero ¿qué hacemos frente a esta situación? A ver, Tenemos varias que... cosas ahí, varias cosas, a título personal y por mi organización en los términos ideológicos generales. Sí, ya tú sabes que yo soy un popurrí de ideas y que me voy desarrollando de esta forma porque me voy preguntando, repreguntando, porque voy buscando respuestas, porque no las encuentro y porque estoy, mira Martín, a ver qué hacemos, mira cómo lo vemos, en fin, ¿no? Entonces, Claro. dejo aquí la palestra. Ya, gracias. Mira, a veces desde los sectores progresistas nos inmovilizamos por lo que yo llamo el mito o el prejuicio o el complejo de la unidad, ¿no? Ningún proceso histórico ha tenido los sectores progresistas unidos. Y puedo poner algunos ejemplos. En la época de la Revolución Cubana, por citar un proceso que concitó los aplausos de todo el mundo en su momento, ¿no? En la época de la década del 50. Cuando estaban el grupo, el Movimiento 26 de Julio, dirigido por Fidel Castro en la Sierra Maestra, el partido de los socialistas en Cuba estaba criticando, estuvo de oposición, después se va a sumar, pero está en oposición, por poner un ejemplo. Otro ejemplo, en la Revolución Rusa, que era tan necesaria porque Rusia era el país más atrasado de Europa y que habían mandado una Primera Guerra Mundial a morir a los rusos que literalmente estaban con frío y con hambre y miseria, ¿no? Y el zar los mandaba a una guerra que no les interesaba nacionalmente. En esa revolución, los bolcheviques estuvieron aliados a los social revolucionarios de izquierda, pero totalmente abiertos a los mencheviques, que eran progresistas, y a los social revolucionarios de derecha y otros partidos más. Entonces, igual en la Revolución China, jamás todos los progresistas, o llamemos la izquierda, han estado unidos. Entonces, a veces por querer la unidad de todos, nos inmovilizamos. No va a existir jamás una unidad total. Tampoco la tiene la derecha. En estos momentos hay dos gruesos sectores de la derecha. Un sector es el de la ultraderecha, los fujimoristas, los apristas, que han derivado en fascismo, ¿no? Donde está López Aliaga también, y otros personajes macartistas que terruquean, son racistas, ¿no? Tienen alianza con el partido Vox de España, que es un partido franquista abiertamente, y otros, digamos, rostros del fascismo a nivel latinoamericano como Bolsonaro en Brasil, ¿no? Y otro sector, digamos, de una derecha liberal, la Acción Popular, Somos Perú, ahí están también las derechas de provincia, que son un sector que merece un análisis aparte, ¿no? Los nuevos ricos, llamémosle, Acuña, Luna, etcétera. Entonces, no son homogéneos. Recordemos que la vacancia de Vizcarra la vota un sector de esta derecha y otro sector no está de acuerdo.
El mismo Vizcarra representaba una derecha liberal, estaba totalmente opuesto a la ultraderecha de los Fujimori, los apristas, ¿no? Entonces, sí es cierto lo que tú dices, que en un momento en donde las papas quemen, la derecha se une, definitivamente, se van a unir, ¿no? Cosa que probablemente la izquierda no tiene esa capacidad, pero la derecha sí se une en los momentos álgidos, pero en este momento están partidos. Es más, mi análisis es que el gobierno de Castillo se salvó de la vacancia por acción popular, y eso obligó a que el gobierno se fuera liberalizando. El siguiente paso era expulsar a los ministros progresistas como Pedro Franque, Anaí Durán, etcétera, y acercarse más a la derecha liberal. Ahora tenemos un gabinete que representa casi a todas las derechas. Están incluso fujimoristas camuflados, como el ministro de Cultura, que lo digo directamente, ¿no? El ministro de Cultura no sabe nada de cultura. Si uno revisa sus Twitter, sus tweets, ¿no? Sus publicaciones en las redes sociales, menciona títulos de libros equivocados que un ministro de Cultura no debería tener en sus dislates, y además es un macartista, terruquea, habla en contra de la izquierda como si fuéramos criminales, un mal social, ¿no? Y no lo hace ideológica ni políticamente. Es un señor que tiene estudios policiales y militares, ¿no? Más allá de su carrera de marketing. ¿Qué hace ese señor en el Ministerio de Cultura? ¿Por qué? Porque antes estuvo en el Ministerio de Cultura una señora que merece todos nuestros respetos y que tuvo familiares desaparecidos durante el gobierno de Fujimori, y ahora coloca a un señor con características fascistoides. ¿De qué se trata esto? ¿Quién mueve los hilos de los nuevos representantes que están ahora de la derecha dentro de un gabinete que se suponía representaba un gobierno por lo menos de ancha base social y en menor medida de izquierda? No es solamente el presidente Castillo. El problema aquí es que se arribó sin un partido sólidamente constituido, era una alianza del movimiento sindical magisterial con el Partido Perú Libre. Luego vino el divorcio de esa alianza y rodearon ciertos sectores de la izquierda más suave, diría yo, los compañeros socialdemócratas, como le decimos, ¿no? De Juntos por el Perú, al presidente Castillo, no todo Juntos por el Perú, un sector, y bueno, la propuesta se fue aligerando, y después terminó incluso separándose de ellos y entrando cada vez más en una apuesta liberal, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitaba salvarse de la vacancia y por eso se alió con Acción Popular. Ahí no se dijo directamente, pero había una alianza, digamos, subrepticia, que es correcto en política. Yo no voy a criticar eso. El presidente tenía todo el derecho de evitar la vacancia, pero eso no puede hacerse bajando el programa, ¿no? Ahora no sé qué programa habrá. No sé si se va a respetar un programa mínimo a través de los puntos por los cuales fue elegido, y si podría convertirse en un Ollanta Humala que termine continuando con el neoliberalismo, con el respeto a la Constitución del 93, lo que ha ocurrido con Repsol, Florecita, que ya ocurrió en el 2013 en el gobierno de Humala, y que ellos dijeron que se habían derramado 7 barriles y eran 195 en esa época, y se les puso una multa y apeló Repsol, que es una transnacional española que era nacional en España y que se privatizó y comenzó a comprar incluso la YPF de Argentina, y que ha cometido burla de los derechos humanos en las mismas Islas Canarias. Ya esta transnacional no nos ha pagado lo del 2013 y ahora miente y no hay forma de sancionarlo, porque la Constitución del 93 permite que esta transnacional, que es dueña del 82%, 82,38% del capital de la Pampilla, es increíble, pudiendo ser nosotros los que exploramos, nosotros los que explotamos y nosotros los que distribuimos, porque ahí está Petroperú y nada nos falta, se le entrega a esta compañía transnacional que tiene 560 oficinas de distribución en el país, estaciones, y no nos paga, nos contamina, deja sin trabajo a los pescadores y no se habla de la Constitución. Ahora lo he escuchado al presidente flamante, presidente del Consejo de Ministros, decir que a él le agradaría una nueva Constitución o una reforma constitucional. Sí, si ya la están reformando, ya no se puede hacer referéndum y una serie de cosas desde el Congreso, ¿no? Entonces vivimos un momento de falsía, Florecita, falsía política, no se dicen las cosas como son, no tenemos capacidad de preguntarlas como son, y a veces a los que sí decimos las cosas como son, se nos tilda de ultras, de radicales, de exagerados, porque lamentablemente una de las características que la colonia nos heredó, y no lo digo yo, lo ha dicho Basadre, Argueda, Mariátegui y tantas personalidades, pues, a las cuales no me acerco ni por jugar,
han dicho definitivamente que una de las características que nos heredó la colonia fue la hipocresía. No solemos decir las cosas, calculamos lo que vamos a decir porque entendemos que las ideas pueden ser un poder político y de acuerdo a que lo digamos, mantenemos dentro o fuera del poder. Yo creo que para que el pueblo avance, tenemos que aprender, los que hacemos política de cara al pueblo y desde el pueblo, a decir las cosas como son. La verdad no hace daño, solo al que miente, ¿no? Entonces hay que empezar a tener ese criterio. Y yo creo, para terminar de todos los comentarios que hiciste, que si hay un pueblo sabio, es el pueblo que votó por el cambio, es el pueblo que está defendiendo en los decenas de conflictos socioambientales que tenemos en el país, con su sangre, los recursos naturales de nuestra patria. Y están en las zonas amazónicas, en las zonas altoandinas, en los valles de nuestro territorio. ¿Sabes dónde es el problema? Y dónde la derecha ha hecho un gran trabajo, y más allá de la derecha, diría la mafia mediática, ¿no? En Lima. En Lima tenemos 11 millones de habitantes, la tercera parte de la población del país. Y aquí hay pobreza extrema, en los cinturones de miseria de la capital. Se dice que se ha reducido la pobreza extrema y la pobreza, ¿no? Pero mentira, porque la CEPAL y otros organismos han dicho que durante la pandemia se han ampliado, incluyendo el Perú, los márgenes de pobreza y de pobreza extrema. Y ojo que los indicadores para medir pobreza y pobreza extrema son maquillados, ¿no? Se considera pobre extremo prácticamente alguien que está al borde de la muerte por miseria e inanición. Entonces, habría que ver cuántos estudian, cuántos terminan sus estudios, cuántos tienen pleno empleo, derechos laborales plenos, etcétera. Entonces, en Lima, los sectores de pobreza, ven Magali Medina, en Lima, sectores de pobreza extrema, se compran ropa de marca aunque no tengan dónde dormir esa noche. En Lima, sectores de pobreza y de pobreza extrema gastan en fiestas y en un sinnúmero de cosas suntuarias porque el sistema lo impone, porque hay alienación. Lima es un problema. Las opciones populares siempre son derrotadas por el voto limeño, porque en Lima hay fascistas pobres, porque en Lima hay racistas del pueblo, porque ahí ha hecho un trabajo a la derecha. Destruye las capitales de América Latina y tendrás el poder. Mismo fenómeno vimos en La Paz, en Bogotá, en Caracas, en Santiago, en Buenos Aires, cuando hemos visitado en Quito, en Guayaquil, que no es capital, pero es una ciudad muy cosmopolita, metropolitana. Entonces, ellos lavan el cerebro de los pobres que viven en las capitales con la idea de que son iguales a los oligarcas que los gobiernan. Y esa alienación, enajenación viene desde la familia, desde la escuela, desde la casa, cuando los padres le dicen en el Perú no hables quechua porque te van a despreciar. Los mismos padres preocupados, yo lo entiendo, porque Mira, no maltraten a sus hijos, les hacen olvidar sus orígenes. Ahí inicia la enajenación, hacerse otro, y eso hace daño a la toma de conciencia. Marx decía, ¿no? El ser social determina la conciencia social. Cómo vivimos, cómo comemos, cómo nos vestimos, con quién nos juntamos, determina cómo pensamos. Entonces el pueblo de Lima debe hacer la lucha por asumir combativa y conscientemente su rol de pueblo. Solamente así, con Lima bastante desarrollada, vamos a poder apoyar a los hermanos que sí luchan, que están en la Amazonía, que están en las provincias serranas de nuestro país, y también costeras, muchas de ellas, pero que no están pues en el centro. La capital es la que pervierte las luchas sociales, hay que luchar contra eso. Por eso termino, Florecita, diciéndote que es gravísimo que un personaje como Rafael López Aliaga pretenda ser alcalde de Lima. Esa sería la fascistización total de los jóvenes de la capital, porque ahí hay un plan, y ese plan es fascistizar a los jóvenes críticos, o el colchón acrítico todavía que existe en Lima, a los que critican y a los que no critican. A los que ya se fascistizaron, solamente hay que robustecer ese nefasto plan. Así que es peligrosísimo. Y como van las cosas, no creo que la izquierda gane la Municipalidad de Lima a como están en este momento las cosas. yo lo que he pensado, lo que yo creo, es que esto, la llegada de Castillo al poder, ¿no? Sin un partido, digamos, político al que él, porque él primero no pertenecía digamos, al partido político con que llega, él no pertenecía a este partido, él venía de otras agrupaciones políticas. Yo creo que Castillo, mira, yo tuve la oportunidad de conocerlo en la huelga magisterial en 2 oportunidades,
este, es un personaje utilizable, o sea, es un personaje manejable, ¿no? Entonces yo creo que él ha entendido de repente, ¿no? En su desarrollo mental, de repente confundido, ¿no? O sea, ha entendido pues que hay que pagar favores, ¿no? Entonces primero le pago favores a ciertos sectores de la izquierda. Ahora, como me veo perdido, le pago favores a los sectores de la derecha liberal, pero en realidad está perdido. O sea, no, y aparte de la campaña mediática que hay contra él, ¿no? Y las denuncias que hemos tenido de que no es él quien gobierna, sino que hay otro gabinete que gobierna atrás, ¿no? Entonces, en realidad, ¿frente a qué estamos? O sea, tú lo has señalado, la hipocresía más grande de la historia, la corrupción más grande de la historia, Martín, pero esto no se puede permitir. O sea, esto no puede quedar así. O sea, yo creo que programas como nosotros, tu participación honesta, tu participación clara, es decisiva. Así que yo te voy a seguir fastidiando, te voy a seguir molestando para que podamos esclarecer a los sectores que lo necesitan, ¿no? Nosotros llegamos a todo el país, ¿no? Al mundo entero, y hay muchas vistas, muchas preguntas, pero el tiempo me va ganando, pero te dejo los minutos finales para que tú me ayudes a interpretar a este nuevo, no sé cómo decirlo. Yo nunca he tenido esperanzas en Castillo, te digo. O sea, definitivamente no. Pero mucha gente sí. Y tenemos problemas muy serios. Hambre, miseria, desempleo, pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Te dejo la palabra final. Gracias, Florecita, por el espacio siempre. Yo no me atrevería a responsabilizar al presidente Castillo de todo lo que ocurre, porque creo que es una manera también, no digo que tú lo hayas hecho, de caer en la vieja visión caudillista, de que una persona tiene la culpa de todo lo que ocurre, ¿no? Es cierto que él asume la primera magistratura de la nación y tiene la responsabilidad política, eso es innegable, pero estamos a 7 meses de su elección y creo que es cierto, no llega con un partido donde él milite totalmente, pero tenía la invitación de Perú Libre, que con todas las críticas que se puede hacer, Perú Libre pues tiene una trayectoria de izquierda provinciana, y lo digo así, no como, no peyorativamente, sino que no es la izquierda limeña, pues que ha acostumbrado, no toda, pero gran sector acostumbrado, y lo digo con incluso con cariño, porque son compañeros nuestros, se ha acostumbrado a la izquierda de Lima al teje y maneje, a la manipulación medio criolla de la política socialista o de izquierda, ¿no? O pretendidamente socialista. Entonces, Perú Libre tenía bases y tiene bases que están pues de cara a los movimientos sociales. Sin embargo, el presidente se divorcia de esto por toda la presión que le ha caído encima. Yo quiero que esto se entienda. Es un maestro que tiene una gran experiencia sindical. La huelga del 2016 fue contundente. Y sería motivo de otra reunión porque no solamente hackeó a Kuczynski, sino que también a viejas cúpulas sindicales que no tenían claro cuál era la verdadera plataforma de lucha de los maestros que debía plantearse un gobierno neoliberal continuista como de Kuczynski. En cambio, el sector de Pedro Castillo sí lo tenía muy claro y fue valiente y decidido. Al final la huelga termina con una solución pragmática que juzgamos en su momento en varios artículos publicados, pero eso podemos criticarlo en otro momento. Pero yo creo que al no tener un partido orgánico, sino una alianza, y sentir la enorme presión, recordemos que sobre él ha caído todo el racismo, todo el aluvión de desconocerlo, porque él habla en una forma en que se habla en Cajamarca, en los pueblos donde él se ha desarrollado, y que es muy racista pensar que todos tenemos que hablar de una manera, cada uno habla de acuerdo al lugar donde ha vivido, la formación que tiene y la capacidad, por último, discursiva. Hay personas que hablarán mejor, otros hablarán peor, en cuanto me refiero pedagógicamente a hacer llegar el mensaje. Unos sembrarán mejor, otros sembrarán peor, unos manejarán un auto mejor, otros peor, unos bailarán mejor y otros peor. La sociedad está hecha de esas diversidades. Pero la derecha, que no es en nuestro país muy inteligente que digamos, ni muy culta que digamos, ni conoce la historia del Perú, plantea a través de los medios de comunicación un canon para juzgar, de modo tal que el presidente Castillo siempre pierde. Lo entrevista Nicolás Lúcar, según la prensa queda mal. Lo entrevista César Hildebrand, según la prensa queda mal. Lo entrevista Fernando del Rincón, según la prensa queda mal. Siempre va a quedar mal porque habla como alguien del pueblo. Y lo que hay que demoler
es a la gente de nuestro pueblo que se expresa de manera sencilla. Ahí mi solidaridad con el presidente Castillo. La última entrevista me enervó porque Fernando del Rincón estaba con toda la directriz de humillar al presidente, que es lo que intentó hacer, y que lo ha intentado hacer con Rafael Correa, lo intentó hacer con Hugo Chávez, con Nicolás Maduro, y salió por la pata de los caballos, ¿no? Porque no lo logró. Y acá creo que tampoco lo logró. El presidente ganó en dignidad, en humildad, en sencillez. El problema del presidente es que no crea una organización política, por lo menos mínima, que tenga cierta duración o cierta constancia orgánica que le permite tomar decisiones de largo aliento. No está desarrollando un programa por el cual fue elegido y tiene vaivenes de cambios de orientación sobre el gobierno que pueden generar una crisis muy grave. Y yo creo que ahí es por malos asesores, falta de experiencia, poca práctica política, pero creo, y espero no equivocarme, que no es por deshonestidad o por corrupción. Todavía creo que estamos en un gobierno del pueblo que se está derechizando cada vez más. Esperemos que esto no ocurra, esperemos que haya una rectificación sobre el gabinete, si no, sí pasaremos a la crítica frontal, definitivamente. Un abrazo, Martín, muchísimas gracias, me ha ganado el tiempo, ya tengo aquí a mis técnicos diciéndome, Flor, ya se te pasó la hora. Un abrazo virtual muy grande, cariño para la familia, y estamos en contacto. Otra vez. Gracias a ti, Flor, y a tu público. Un fuerte abrazo. Seguir no sé cuánto tiempo, pero no importa. Encantada de poder hacerlo. Un beso a la distancia. Gracias, Flor. Un abrazo grande. Te voy a pedir que digamos, salgas de la pantalla. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias a Martín Guerra por su participación. Creo que tenemos una idea mucho más clara del espectro político nacional e internacional. Nos vamos y vamos a tener pues que efectivamente estar detrás de Martín para que pueda seguir apoyándonos con estos análisis políticos que él tan bien conoce. Gracias Martín Guerra, gracias Cintia, gracias Alan. Me voy, ahora sí me voy puntual.